Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy se va a producir un hecho absolutamente histórico que tiene que ver con mi propia experiencia personal, y todos aquellos que me conocéis desde el principio, desde que comencé mi andadura en las redes sociales, muy particularmente en este canal de YouTube, vais a saber perfectamente a qué me refiero, porque lo que voy a decir a continuación pocas veces lo he reconocido de una forma tan abierta, pero considero que en todo momento hay que ser objetivos, al César lo que es del César, y vamos a comentar hoy unos hechos que a mí personalmente me enorgullecen de una manera muy especial. Por un lado es cierto que me añaden un punto de tristeza, pero por otro siento verdadero orgullo considerar España mi segunda patria. Tengo la Federación de Rusia, que es el lugar donde nací, es, bueno, pues la patria de toda la vida, ¿no? Pero también a los 18 años me mudé a España, estudié allí ciencias políticas, me formé después como periodista y al final, pues donde me tenéis es en Donbass, haciendo de corresponsal de guerra aquí, pero en ningún momento he dejado de considerarme ni rusa ni tampoco española, y además en mí yo creo que ambas naciones y el amor a ambas naciones ha coexistido perfectamente, y de hecho cuando comenzó la operación militar especial de Rusia y yo cambié mi forma de tratar las redes sociales, y bueno, de hecho lo que cambié era el tema principal de todo lo que hacía, puesto que antes comentaba la política nacional de España y ahora comento la geopolítica. Entonces recibí un montón de críticas de los compatriotas españoles que me criticaban por haber traicionado a mi país, o sea, haber traicionado a España posicionándome del lado de Rusia, lo cual de hecho tampoco es que hiciera. Yo me posicioné siempre del lado de los civiles y precisamente por ello me enorgullece lo que voy a contaros a continuación. Pues bien, teniendo en cuenta que la situación geopolítica está como está, y ya hemos hablado un montón de veces sobre la absoluta falta de soberanía de los diferentes países dentro de la Unión Europea, sobre todo, a mí obviamente este hecho me entristecía enormemente, puesto que comprendía perfectamente que mi segundo país, España, no iba a ser un país realmente próspero, todo lo próspero que yo hubiera querido, porque le falta lo más importante: soberanía. Un país no puede llegar a nada en la vida del mismo, ¿no?, si no es un país soberano. Rusia está luchando a día de hoy por su soberanía, pero además, dentro de ese marco de la construcción de ese nuevo orden mundial multipolar, también está luchando por la soberanía de otros países, entre los cuales pudiera haberse encontrado España, pero entonces los partidos políticos, prácticamente todos ellos, excluyendo uno o dos, muy pequeños además, se levantaron a aplaudir a Vladimir Zelensky, obviaron por completo todo lo que estaba sucediendo aquí en términos de prohibir partidos políticos, en términos de prohibir medios de comunicación, en términos de perseguir a la gente. Bueno, lo he ido relatando en todos los reportajes que hice desde aquí, desde Donbass, lo que Ucrania ha estado haciendo aquí. Claro, ellos han estado intentando buscar los mismos hechos en Rusia, pero están en muchísima mayor cantidad en Ucrania. De hecho, fue precisamente en Ucrania donde prohibieron el Partido Socialista, el partido al cual pertenece en España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del cual vamos a hablar a continuación. Claro, era una tremenda hipocresía y estos hechos obviamente los critiqué. Así como en su momento critiqué muchísimas decisiones de Pedro Sánchez a nivel de política nacional, pero el hecho de que pudiéramos no coincidir ideológicamente en algunos puntos y quizás sí en otros, el hecho de que pueda no compartir algunas de sus medidas a nivel nacional, muchas de sus medidas de hecho a nivel nacional, no hace para nada que no tenga que decir, bueno, de hecho creo que me obliga a decir lo que voy a decir a continuación. Señor Sánchez, me consta que usted sabe perfectamente de mi existencia, y si alguien que le conoce por algún casual ve este vídeo, le mando un cálido saludo, y tengo que decirle que en esta última semana particularmente
ha hecho que yo esté infinitamente orgullosa del gobierno de mi país y de mi país, que también es España. Y si bien me apena enormemente que no haya sido capaz de hacer lo mismo por los civiles de Donbass, que no ha tenido la fuerza ni la valentía suficiente para hacer eso mismo por los civiles de Donbass, eso mismo que considero que heroicamente acaba de hacer durante esta última semana por los civiles de la Franja de Gaza, he de reconocer que, siempre lo he dicho, mi causa son los civiles. Usted, en el caso del conflicto palestino-israelí, se ha posicionado del lado de los civiles. Ahora está sufriendo tremendas reprimendas por ello, pero creo que todo apoyo es poco a esa pobre gente y acaba de brindarles un apoyo muy muy grande, así que muchas gracias, porque nos representa muchísimos de los que, lejos de posicionarnos con Hamás o con Israel, lo único que queremos es que esos civiles vivan en paz. Dicho esto, voy a haceros una pequeña introducción y voy a dejaros con los discursos de Pedro Sánchez, que esta vez, yo creo que nunca lo he dicho en toda mi carrera profesional, me parecen absolutamente brillantes y además, teniendo en cuenta que yo soy politóloga de formación, he de decir también que la estrategia política en sí me parece absolutamente brillante también. Y es que mientras el mundo occidental, de una forma absolutamente vil e hipócrita, se está posicionando mayoritariamente del lado de Israel, España ha sido uno de los pocos países, lo cual, repito, me enorgullece tremendamente como española que me siento, se ha posicionado del lado de los civiles de la Franja de Gaza y ahora mismo está sufriendo las consecuencias de semejante decisión. En su momento, Pedro Sánchez, hace más o menos una semana, viajó a Israel, donde pues Netanyahu le iba a enseñar lo de siempre, le iba a contar lo peligroso que es Hamás y lo bien que lo están haciendo en la Franja de Gaza. Con Pedro Sánchez además viajaba, pobrecito de mi vida, el primer ministro de Bélgica, que ha tenido que alucinar en colores. Yo, de hecho, no recuerdo si tuve tiempo de comentar esto o no. He de confesar que absolutamente sesgada por, digamos, mi parcialidad en este asunto, bueno, acostumbrada, ¿no?, a criticar el gobierno de España durante tanto tiempo, me imaginé que la visita, claro, se está produciendo a Israel, pues se dedicaría básicamente a sonreír a Netanyahu, a decir que claro que sí, que apoyamos íntegramente a Israel, lo cual me parecía muy hipócrita teniendo en cuenta que la coalición que gobierna ahora en España, en principio, en multitud de ocasiones, anteriormente a este conflicto, se ha posicionado del lado de los civiles de la Franja de Gaza como poco y del lado de Palestina en general. Así que no recuerdo si lo llegué a comentar o no, y en el caso de que lo llegara a comentar pido disculpas públicamente, pero juraría que no, que al final no tuve tiempo y aquí entre un ataque y otro se me fue el santo al cielo y me dediqué a otro tipo de informes. Iba a hacer este en cuanto me enteré del asunto. Me alegra el no haberlo realizado entonces, porque ahora tenemos la actualización, ¿no?, y seguiremos comentando la cuestión sin duda alguna. Pues imaginaos cuál fue mi sorpresa cuando de repente vi al presidente del gobierno de España plantado en Israel, cantándole las 40 al gobierno de Netanyahu por lo que estaba haciendo en la Franja de Gaza, diciéndole lo que hemos comentado aquí en multitud de ocasiones, que sí, que efectivamente, que nada quita ni justifica la acción absolutamente terrible de Hamás, pero lo que tampoco se puede justificar con esa acción es lo que está haciendo a día de hoy Israel en la Franja de Gaza, que básicamente, con todas las letras, es un genocidio y es absolutamente terrible la cantidad de civiles que está a día de hoy pereciendo en ese lugar que se está volviendo cada vez más inhóspito e inhabitable para ellos. Pues no os imagináis el orgullo que sentí cuando, además, habla muy bien inglés, esto lo he reconocido siempre, el presidente del gobierno del país que siento tan mío como la Federación de Rusia comenzó a hablar sobre la realidad. Bueno, yo estaba viendo la cara del belga y no estaba segura de si esto de alguna manera lo habían hablado o pactado antes, o si Pedro Sánchez ha tenido además lo que hay que tener para plantarse ahí y llevar a cabo su agenda propia y por lo tanto enmarcar, al menos en este asunto, la soberanía nacional de España, porque
ahí España sí ha actuado como un país soberano y además creo que ha actuado como un país garante de los derechos humanos y sigue actuando como un país garante de los derechos humanos. Sin mucho más que añadir, bueno, aquí habría que añadir que además, para la sorpresa de Netanyahu, Pedro Sánchez habló de una solución que a mí también me parece una solución absolutamente necesaria, que es de una vez por todas reconocer el mundo entero el Estado palestino y comenzar a negociar a partir de ahí, o sea, fijar, ¿no?, una absolutamente clara diferencia entre lo que es Israel, entre lo que es Palestina, que Israel deje de ocupar determinados territorios que desde hace tiempo deberían ser parte de Palestina y ya, y bueno, pues en definitiva el discurso ha sido muy contundente. Agradezco también a los periodistas del medio El Debate que han puesto subtítulos a la intervención de Pedro Sánchez. Bueno, vais a poder ver sus logos en este vídeo y espero que no me lo censuren por el hecho de que utilice la intervención del presidente del gobierno de España con sus subtítulos. O sea, espero que seamos generosos entre compañeros y al final no se trata de alguna manera pues que la información llegue al destinatario final, ¿no?, que sois vosotros que me estáis viendo ahora mismo. Así que os dejo con el primer discurso de Pedro Sánchez, después del cual llamaron a consultas a la embajadora de España en Israel y bueno, pues comenzó todo este embrollo diplomático que vamos a comentar a continuación. The most important thing is that we go to this peace conference with two main goals achieved, or at least on the table. The first one is the permanent ceasefire, the respect for international humanitarian law, which is not the case nowadays, with this disproportionate response taken by the Israel government. And second, with a concrete idea on how to move forward this two-state solution, which could bring peace and security and coexistence for both countries, Israel and Palestine. I think that this is a crucial moment. We are living a momentum where all the international community must be engaged in a solution that could last, a solution that could be fulfilled by both parties, and a solution that could provide the peace, the stability, the security, and the prosperity that people in Gaza, in Palestine, and also in Israel needs. So what we feel, I think that the same feeling that most of the people here that works every day feel. Injustice, frustration. This is not fair. This is not a fair response that the Israeli government should have been taken. I think that the answer should be another one, is the respect for international humanitarian law, the respect for the lives of thousands of children, kids, women and men that are suffering the consequences of this cycle of violence. So I do believe that we need to call upon Israel. Democracies must be must fulfill our obligations with international humanitarian law, and this is something that must be fulfilled by Israel. So my feeling today when I see all these trucks and the suffering of the people in Gaza is frustration, is also injustice, and the need to do, the correct thing to do, which is to provide all this humanitarian aid. Of course, from our side, from the Spanish side, we also announced 4 tons of humanitarian aid, in this case, to the Egyptian government to complement all the needs that the Egyptian government needs for to provide health assistance to the refugees and the people coming out from Gaza. I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine. And I think it would be important if many member states of the European Union we do it all together.
But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. So since the beginning of this conflict, we've been very vocal in asking the Israeli authorities to stop and to implement a permanent ceasefire. And this is something that we've been also demanding before the multilateral institutions and before the rest of our allies and friends, different countries. So from our side, we have a very clear position on this, which is to stop the violence, to implement a permanent ceasefire, and to allow the humanitarian aid to enter into Gaza. To me, I would say two images. The first one is a young boy of 18, 19 years old that we met in the kibbutz that we visited yesterday in Israel, which suffered, of course, these terrorist attacks from Hamas, and he was willing to. He came back and he was telling us that he was ready to rebuild his home and to live where he belongs. And the second one is perhaps all these images of a long file of trucks waiting to open these gates and to allow the humanitarian aid to enter into Gaza. So at the end of the day, as Prime Minister De Croo said, hope. And this is what we will work, I'm sure of it, dear friend, for that hope, for the region, the people in Palestine and the people in Israel. No vamos a repetir una vez más lo que ya perfectamente ha dicho Pedro Sánchez. Hoy no le voy a quitar ningún tipo de mérito, solo tengo halagos hacia su persona en este asunto particular, repito. Pero hay que ser objetivos ante todo, al César lo que es del César, se ha posicionado con quienes desde mi humilde punto de vista se tenía que posicionar y con quienes se tenía que posicionar España, y teniendo en cuenta solo y únicamente este discurso y este posicionamiento del Reino de España, he de decir que es un país al que da verdadero orgullo pertenecer y del que da verdadero orgullo sentirse parte. Dicho esto, pues obviamente se produjo un tremendo conflicto diplomático. Netanyahu, yo creo que alucinó en colores, todo esto le ha pillado absolutamente por sorpresa, porque por un lado, efectivamente, Pedro Sánchez ha dicho que lo de Hamas no es justificable, pero tampoco lo es lo de Israel, y ha recalcado la absoluta necesidad del cumplimiento del derecho internacional, que, bueno, pues que se pusiera en entredicho que Israel pudiera incumplir para Netanyahu ya fue una tremenda ofensa. Entonces, luego pareció que el conflicto ya como que se había calmado. Efectivamente, pues hubo una reprimenda, entre comillas, a la embajadora de España en Israel. Desde el gobierno español, además, no se achantaron para nada. Habló el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que era absolutamente inadmisible cómo habían hablado, en qué términos habían hablado del presidente del gobierno de España, y que no había dicho absolutamente nada, que no haya que ratificar una vez más, hay que cumplir el derecho internacional, que también ha sido impecable ese discurso. No lo vamos a poner por no alargar el vídeo, pero los que lo queráis ver podéis buscarlo, el discurso del señor Álvarez. Y a partir de ahí yo pensaba que el asunto, bueno, pues más o menos se había calmado, se habían enfriado las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero para mí tremenda sorpresa, esta semana Pedro Sánchez ha vuelto a recalcar la necesidad de aplicar y cumplir el derecho internacional, y no solo eso, sino que ha añadido que, teniendo en cuenta las actuaciones de Israel, no le consta que se está aplicando. Dios mío, estoy riéndome porque es como una especie de risa nerviosa, porque claro, me imagino el papelón de Netanyahu, que está absolutamente preparado para que todos y cada uno de los gobiernos occidentales le rindan pleitesía, en tanto en cuanto que actúan como meros vasallos de Estados Unidos. Y en este caso, pues teniendo en cuenta que España en el asunto de Ucrania sí actuó absolutamente como tal, como un país con cero soberanía, que ahora de repente se haya levantado y haya dicho: hasta aquí hemos llegado y aquí sí vamos a estar con los civiles, pues claro, no puedo no reírme imaginándome la cara de Netanyahu al escuchar esto. Obviamente también ha tenido consecuencias diplomáticas, y lo que ha sucedido es que, aparte de volver a llamar
a la embajadora de España en Tel Aviv para volver a hacerle otra reprimenda. También llama... cuando Israel por primera vez, esto también es importante, hizo aquella reprimenda a la embajadora española, en España también llamaron a consultas a la embajadora de Israel. Hubo como ese intercambio de tensiones, pero ahora, después de estas últimas declaraciones de Pedro Sánchez, en Israel volvieron a llamar a... Bueno, pues hacer efectivamente, sí, eso, otra reprimenda diplomática a la embajadora de España, pero además han llamado a consultas a su embajadora en España. Es decir, han retirado, veremos si temporalmente o definitivamente, de momento parece que no han dicho nada de forma oficial, pero han retirado, de momento temporalmente, a su embajadora del Reino de España. No tengo mucho más que añadir, os dejo con el discurso de Pedro Sánchez y después hacemos un pequeño cierre. Jamás en Israel es absolutamente deleznable, execrable. Yo les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de Hamás en Israel. Les puedo garantizar que fue absolutamente... En fin, muy triste, fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que Hamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar, es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis. Y esa solución, a mi juicio, pasa por el reconocimiento del Estado palestino. Se habla mucho de la solución de los dos estados, pero me decía el embajador palestino cuando estuve con él hace unas semanas, en realidad es la solución de un Estado, porque el otro ya está reconocido por la comunidad internacional. Señor Sánchez, vuelvo a dirigirme a usted. Nos separan muchísimas cosas. Le he criticado, me consta que le consta en infinidad de ocasiones, pero repito, al César lo que es del César, y considero que es absolutamente necesario posicionarse del lado de aquellos que se posicionan del lado de aquellos que, desde mi humilde punto de vista, en estos momentos son quienes más lo necesitan. Hablamos sobre los civiles de la Franja de Gaza. Usted ha hecho muchísimo y sigue haciendo muchísimo por esa gente y le pido por favor que no cese en su empeño. Palestina necesita una solución negociada. El alto el fuego a día de hoy ya no es ninguna realidad. Israel ha vuelto a atacar a la población civil, vamos, justo en estos mismos momentos, se está volviendo a llevar a cabo su operación terrestre, así que hoy más que nunca su voz, nuestra voz. Nunca pensé que pudiéramos estar en el mismo barco, aunque sea por un asunto particular, pero su voz, mi voz, la voz de quienes nos están viendo ahora mismo, nuestras voces son absolutamente fundamentales para ayudar a esos civiles. Así que, por favor, siga adelante. Muchas gracias por lo que está haciendo y tenga por seguro que somos muchos, españoles o los que nos consideramos españoles, que le apoyamos en este acto de absoluta valentía política.